Recuerde, estamos aprendiendo, estamos ya casi por terminar la carta y mi deseo es que esto le sirva a usted, amado, para su cimiento espiritual. La carta a los Hebreos, y decidimos trasladarnos, estábamos en Números, ¿verdad? Números. Y de Levítico, terminamos Levítico, y después Levítico Génesis y Levítico son súper necesarios para carta a los Hebreos. Si usted conoce Génesis y conoce Levítico, mire, usted está listo, y esa fue mi consideración para entrarle a esto, porque aquí habla de las doctrinas, y una doctrina muy importante, preciosa doctrina es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que espero de todo corazón que le haya servido, mi hermano, conocer por qué decimos que Jesucristo es nuestro sacerdote, cuál es la función, de qué me sirve a mí que Jesucristo sea nuestro sacerdote, ¿verdad? Pero si no lo aprendió en esta carta, no se preocupe, ya vamos a estar, ya Dios mediante, abramos el seminario y vamos a aprender muchísimo más. Lo tenemos ahí. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Hebreos, carta, ya les iba a decir carta del apóstol San Pablo, pero no, ¿verdad? Pero fíjense que cuando usted ve la carta y usted la compara con Romanos, la compara con otras cartas de Pablo, pega, pero el mismo estilo. El mismo estilo, ¿verdad? Hay un par de diferencias, pero es lógico. Fíjese que Pablo era repudiado por el pueblo judío, y esta carta fue escrita para el pueblo judío. Entonces pudo haber, qué sé yo, ¿verdad? Pudo haber cambiado algún estilo para no ser conocido. Ok, lo tenemos ahí. Amén. Vamos a leer la palabra, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leámoslo de una manera audible, mis queridos hermanos. Vamos a leerla en el nombre del Señor. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, que dice ahí, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, ¿cómo dice la exhortación? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota ¿a quién? A todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, repite eso, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué dice ahí? Ejercitados. ¿Han sido? Ejercitados. Cuando usted va al gimnasio, ¿qué va a hacer, hermano? Va a hacer ejercicio, va a ejercitarse para tener una mejor condición física, va a desarrollar sus músculos, a quemar calorías. Pues entonces, Dios tiene su propio gimnasio, solo que lo sirve a domicilio. De verdad, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias a Dios te damos en esta noche, Señor. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Te imploramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos hables al corazón, que nos permitas, Dios, aprender, Padre. Ayúdanos a enseñar y a aprender, Señor. Aquí todos estamos aprendiendo, Señor.
Así que, Padre, te imploramos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón y nos permita, Dios, nos permita entender las grandezas de tu palabra. Es un capítulo, los 2 capítulos que quedan sumamente prácticos. Por eso, Señor, ayúdanos a comprenderlo, a creerlo, a vivirlo y a desarrollarnos en este conocimiento, Padre, para que en nuestra vida sea natural el desarrollo de un buen testimonio, Señor. Gracias, Dios, Espíritu Santo, te imploramos en el nombre de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, habla en nuestro corazón. Gracias, Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, acabamos de ver el capítulo 11. Vamos a ver, ¿qué les llamó? Quisiera que me compartieran ustedes, ¿qué les llamó la atención del capítulo 11? Algo que les haya llamado la atención, que les haya parecido muy interesante. La confianza que todos ellos, los que nos antecedieron a nosotros, tuvieron en Dios. Claro, la confianza, Sí. la confianza, definitivamente. Pudieron desarrollarse, ¿verdad? Y tuvieron, ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerda usted? Fe. Alcanzaron buen Buen testimonio por la fe. Por la fe. Así es. Usted no va a tener un buen testimonio porque se esfuerce por tenerlo. No, usted va a tener un buen testimonio por la fe, porque la fe va a ser lo suficiente para motivarle a usted a cambiar. La fe debe cambiarnos. Si alguien dice que tiene fe y no cambia, esa su fe no sé qué será, ¿verdad? No sé qué será porque nunca jamás la fe es pasiva, sino que la fe es activa. Por eso es que cuando Martín Lutero, él decía que Santiago no debió haberse incluido en la Biblia, porque es una carta que habla que la salvación es por obras, ¿verdad? La que contradice a que somos salvos por gracia, pero nada que ver, porque está la carta Efesios habla de la fe que salva, y ¿cómo se llama? Y Santiago de la fe que obra. Entonces, una fe que salva debe ser en algún momento una fe que obra, ¿verdad? Entonces no se opone, no se contradice. Por eso es que la fe, amados, es activa, es proactiva, es desarrollar cosas nuevas. De hecho, cuando venimos al Señor, Él nos da algo nuevo, nos da a cada uno, según la medida de fe, nos da dones espirituales. Son atributos espirituales que usted no, oiga esto, no tenía antes. Y Dios se los ha dado, hermano, para desarrollarlos en la casa de Dios, para beneficio de sus hermanos, de toda la iglesia. Entonces tenemos que encontrarlos, tenemos que desarrollarlos, tenemos que crecer. Pero todo esto es a través de la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno. Lo curioso es que no es que alguien tenga una fe más grande o una fe más pequeña. Todos tenemos la medida de fe. No es una medida de fe, es la medida de fe. Y en la medida que nosotros la vayamos desarrollando, que la vayamos tomando y la vayamos viviendo. ¿Se recuerda cuando los discípulos se acercaron al Señor y dice: Señor, aumentanos la fe? Justamente cuando el Señor les acababa de decir que tenían que amar a su hermano, que perdonar a su hermano. Ay, no, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonarlo, verdad? Y después Dios le dijo: ¿cuánto? No, aumentanos la fe, Señor, ¿verdad? Porque no podemos perdonar a todo esto. Y entonces Dios le dijo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Alguien se recuerda? 70 veces. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. O sea, no le dice, si tuvieras una gran fe. No, como un granito de mostaza. Lo que Dios quiere es que la fe esté. Esa fe esté. Pues el capítulo 11 habla de eso. Habla de la fe. Habla de esa provisión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque la fe no la produce usted. Usted la desarrolla, la hace generar. Pero la fe es un don. ¿Es un qué? Un don. Es un regalo. Usted no voy a tener fe. No, es un regalo. Hermano, mire, es tremendo porque hasta el arrepentimiento es un regalo. Pedro les dijo, ¿verdad? Que tal vez Dios les concediera el don del arrepentimiento.
¿verdad? Por eso es que usted agarra un impío que no ha escuchado la voz de Dios, que no ha escuchado el Espíritu Santo, por más que usted le diga, arrepiéntete, arrepiéntete, no se va a arrepentir. Y así, ¿y de qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Si usted ve el mundo, hay tantas razones para no arrepentirse de las cosas que uno hace. ¿Por qué? Dice el mismo Señor Jesucristo, dice que en el tiempo que Él denominó principios de dolores, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está el amor de la gente? Frío. ¿Sí o no? Sí, así, amén. Y si el amor de la gente está frío por la maldad que ahora prevalece, ¿en qué tiempo estamos? Principio de dolores. Así es que ya no es tiempo de jugar a ser creyente. Por eso es que, amados, por todas estas cosas que me animo, hermano, me animo a comenzar a enseñar así de una manera un poquito mejor, porque usted tiene que ser un agente multiplicador, pero de una buena palabra. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ok, entonces, viendo todo lo que se hizo en el capítulo 11, y miren, algo que es muy importante en el capítulo 11, es que en el versículo 1 que aparece. Después la fe. Ajá, pero ¿eso qué es? Esa es una definición, diga conmigo, definición de fe. Muy pocas veces va a encontrar usted eso. Es una definición. Entonces dice, alguien me dice la definición de fe, la definición bíblica de fe. Dígame. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Perfecto. Entonces es pues la fe. Ahí está. No puede usted agregar o quitar. Ahí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues por esa fe, la cual dice la Escritura que sin ella, sin esa fe, no es difícil, sino que es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si usted es salvo, Dios le ha dado una medida de fe. Y usted es salvo porque Cristo murió por usted, porque la sangre de Cristo le limpió y en usted habita el Espíritu Santo. Entonces está esa medida de fe. Sin esa medida de fe, quiere decir que usted no ha sido lavado por la sangre de Cristo, que en usted no habita el Espíritu Santo y es imposible que agrade a Dios. Porque solo queda como un mundo impío, en la cual va a ser descargada, oiga bien, la ira de Dios. Porque tenemos un Dios airado. ¿Un Dios cómo? Airado. Airado, así está. Excepto con aquellos que tomamos al Hijo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque ese es el único camino. Ok, entonces, todos esos hombres alcanzaron un buen testimonio y nos relata, ¿verdad? Fe victoriosa, pero victoriosa de dos maneras. No sé si usted se recuerda cómo hicimos la diferencia de dos tipos de victoria que habla el capítulo 11. ¿Cómo es una victoria? Dígame. De los hombres cuando pelearon. ¿Correcto? ¿Verdad? Cuando Israel venció, cuando los hombres cerraron bocas de leones, ¿verdad? Apagaron fuegos, dice, conquistaron reinos, etcétera, etcétera. Pero al final habla de otro tipo de fe no menos victoriosa. Que dice la Escritura que fueron muertos, fueron aserrados. O sea, una fe que a este mundo no es una fe tan victoriosa, pero delante de los ojos de Dios sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un camino para usted en esta tierra. Claro, Cristo es el camino, no, pero una vida, y le van a pasar en su vida, en su personal vida, amados, cosas difíciles que nadie se las va a quitar. Entienda eso, nadie las va a quitar de su camino. Usted las va a tener que atravesar. Usted va a tener que atravesar eso. Entonces, oiga esto por favor, Dios las ha puesto allí. Y Dios quiere que usted atraviese ese sendero oscuro de su vida. No oscuro porque no esté Dios, sino que van a haber un montón de situaciones en su vida que lo van a afligir. Va a pensar de momento que usted no, que Dios se ha olvidado, pero Dios no se ha olvidado de usted. No se ha olvidado para nada. Todo responde a un programa de Dios. Entonces, esto que son los últimos 5 versículos, habla que fueron muertos, fueron aserrados, anduvieron
caminando de allá para acá, y dice que el mundo no era digno de ellos, el mundo no merecía a gente como esa. Entonces, vamos a tener nosotros tiempos victoriosos, amén. Amén. Y una victoria aplastante, y vamos a alcanzar cosas, y vamos a hacer esto, comprar casa, desarrollarnos en esto, en lo otro, pero también pueden llegar enfermedades. Pueden llegar dificultades, la misma familia, los hijos, qué sé yo, tantas cosas. Dios quiera que su vida esté llena de mucha bendición, pero sería un pastor falso si yo le dijera nada le va a pasar, hermano, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo, ¿dónde estamos? Que tendréis aflicción. No dijo tendréis problemas, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la Biblia dice que estos alcanzaron buen testimonio por la fe. Entonces, viendo ese testimonio, viendo ese relato, el capítulo 11, que es denominado como el pabellón de la fe, como el estandarte de la fe, y donde desfilan tanto nombre de personas que lograron muchas cosas. Después, inmediatamente después que eso termina, y fíjense que dice, termina el capítulo 11, que todos estos, correcto, veámoslo por favor, casi al final, dice, 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. El que dice alcanzaron, no se nace con buen testimonio. Puede que su papá tenga un buen testimonio, pero ese es el hijo, pues en mi caso el hijo del doctor Chávez. Hay que ver cómo resulta él, ¿verdad? Entonces uno alcanza el testimonio, ¿cómo? Mediante la fe. Pero a pesar de su buen testimonio, a pesar de que obedecieron la palabra de Dios y no se salieron del camino del Señor, dice aquí, miren, no recibieron lo prometido. ¿Sabe por qué dice la Escritura que no recibieron lo prometido? Porque ellos habían conocido, oiga, y ponga mucha atención a esto, a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso. Y entonces Dios les había dado promesas materiales, pero también les había dado promesas espirituales. Y entonces dice la carta a los hebreos que ellos esperaban, por ejemplo, al pueblo de Israel yo le había ofrecido tierra, era una tierra prometida, valga la redundancia. Pero dice la Escritura que todos ellos, aunque llegaron a la tierra prometida, pero ellos estaban como esperando otra tierra, la celestial. Entonces termina diciendo el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, en consideración a todo lo que faltábamos, en consideración a todo, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un calendario para todo esto. Dios no es que se está tardando, no, es que no es tiempo todavía que Dios venga. Antes de que la venida del Señor, ya cuando Jesucristo ponga sus pies aquí en la tierra, tiene que la iglesia primero ser arrebatada, comienza la tribulación, va a aparecer el hombre de maldad. ¿De qué otro nombre conocemos al hombre de maldad? Príncipe del... No, ese es el diablo. El anticristo. El anticristo. El anticristo. ¿Cómo se llama? El príncipe de este mundo es quien va a estar dándole poder al hombre de maldad. Entonces, todo eso va a pasar. Todo es un calendario. Y hay ya una fecha. Y hay un número de creyentes. Cuando se termine, se complete el número de los creyentes, va a sonar la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados y nos hundiremos con Cristo en las nubes y ahí estaremos por siempre con Él. Entonces, gloria a Dios. Pero por eso es que ellos no fueron perfeccionados todavía, porque hacíamos falta a nosotros. O sea, una pregunta, ¿usted le es o no le es importante a Dios? ¿Tiene un espacio, tiene un lugar o no tiene un lugar usted para con Dios? La Biblia, el Señor Jesucristo dijo, me voy, ¿verdad?, a prepararos un lugar.
O sea, un lugar especial, no donde vamos a estar así, ¿verdad? Todos apuñados, sino que un lugar para usted, para mí, para su familia, un lugar precioso. Entonces, vámonos al 12. En atención de todo esto que yo le he hablado y que vimos, que hemos estado viendo los días pasados, dice aquí, versículo 1, por tanto, así es. Fíjense que cuando en una resolución escrita, tiene diferentes partes, ¿verdad? Tiene la fecha, tiene la exposición de motivos, y en relación a la exposición de motivos y a las normas legales que tienen que ver, el juez o quien esté redactando dice, por tanto, es decir, por razón de todo esto, en atención a todo lo que acabamos de hablar. O sea que el 11, el 12 está pegadito, está unido al 2. Después de ver todo el panorama de toda esta gente, es como nos estuvieron hablando de David, nos estuvieron hablando de Moisés, de Abraham, etcétera, etcétera. Entonces, después de hablar de todos ellos, entonces se vuelve a nosotros. Ahora nos toca a nosotros, y por eso dice, por tanto. Mire la siguiente palabra que dice después de por tanto. Nosotros. Levantemos la mano los nosotros. Aquí estamos, ¿verdad? Nosotros. Entonces dice, nosotros, ¿qué dice? También. ¿Alguien me quiere decir qué quiere decir también? Parece ridículo lo que le estoy preguntando, pero es necesario aquí. ¿Ah? Los hebreos no. Estamos incluidos. Bien, igual que ellos. O sea que nos están invitando a imitar, ¿verdad? A que la fe que produjo en ellos tanta cosa maravillosa, produzca en nosotros también eso, hermano. Amén. Eso es lo que la Biblia quiere, y ese es el propósito del capítulo 12, de que nosotros encontremos esa fuerza en la fe para poder tener el valor que todos tuvieron. Dice, por tanto, nosotros también, y oiga esto, teniendo en derredor nuestro, ¿qué dice? Tan grande nube. ¿Cuál es la gran nube de testigos? Todos los Todo el capítulo 11. Y no solo el capítulo 11. Los cristianos que ahora viven, hermano. Los cristianos que quieren, porque mire, hay cristianos que no quieren nada, ¿ah? Que solo vienen a la iglesia porque está de moda ser cristiano, no sé, ¿verdad? Pero hay cristianos que quieren cambiar, hay cristianos que han encontrado a Cristo y que quieren parecerse al modelo del cristiano que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque eso es bien importante, hermano. Y por eso es que es necesario que lea la palabra, para que usted se revise, para que usted diga, piense, ¿verdad? Y yo le invito, pues, que vea los frutos del Espíritu Santo y se revise día a día. No lo deje, hermano. Yo que usted lo haría de mediodía a mediodía para no dejar tanto tiempo. Si los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22 en adelante, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos esos. Usted revísese, hermano. Revísese si ese día dio ese fruto. Así como vamos a ver los aguacates, ¿verdad? Hay aguacate, sí hay aguacate, ¿verdad? Y aquí está, ya está creciendo. Y no se preocupe el viento, ¿verdad? El viento me va a botar los aguacates, el viento. Pero cuando los aguacates están bien agarrados, no me caen, hermano. Así nosotros como fruto estamos agarrados de Cristo y por eso no nos caemos. ¿Ah? Dice Hebreos dijo que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, ¿verdad? Sino que seguimos adelante, porque adelante está el galardón, no atrás. Ni siquiera está donde nosotros estamos, es hacia adelante, es seguir caminando, Entonces dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire lo que dice ahí. Despojémonos de todo peso. Ok. Despojémonos vamos a saltarnos este pedacito y ya vamos a regresar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ok, pero ¿para qué? Para correr. ¿Para correr qué? La carrera. La carrera que tenemos por delante. O sea, ¿cuál es la intención? Que usted corra, que usted se desarrolle, que usted crezca, que usted no se salga. Esa es la intención. Y por eso ya vamos a ver estas dos situaciones, pero el deseo del escritor es que no se quede inerte. Recuerden que los hebreos, ¿qué querían?
Estos hebreos cristianos a los cuales fue dirigida la carta, ¿qué estaban haciendo? Estaban retrocediendo, se estaban saliendo. ¿Ah? Entonces le estaba diciendo, no, sigan corriendo. Ahora, en una carrera, imagínense un maratón, qué sé yo, no sé dónde va a haber un maratón. ¿Puede correr solo con irse a meter? No, se tiene que inscribir. Para inscribirse algunos tienen ciertos requisitos. No hablemos de la condición física, hermano. Pero le van a preguntar, usted necesita esto, esto y esto. Ok, si usted reúne los requisitos, usted se anota para la carrera. Ahora, yo tengo buenas y malas noticias, ¿verdad? La inscripción sigue abierta, pero no todos reúnen los requisitos para poder entrar a la carrera. ¿Por qué? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Esa es una descalificación, hermano. Y por eso, hermanos, mire, mucha gente se queda en el camino. Amén. Léalo, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Por cuanto todos pecaron. ¿Quién no ha pecado aquí? Todos. Entonces todos nosotros estamos Destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que mandó a Jesucristo. Mire, y a través de Jesucristo y solo en Jesucristo, cuando usted lo recibe en su corazón, limpia el pecado que hay en usted y Dios lo hace. Jesucristo lo presenta a usted como justo. Vea, corra y vea Colosenses 1:12, por favor. Colosenses 1:12. Recuerden, este no es un sermón, hermano. Este es estudio bíblico. Colosenses 1:12. Estábamos destituidos, o sea, descalificados para la carrera antes de comenzar. Amén. Por favor. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Entonces nos hizo aptos a través de Jesucristo, ¿verdad? Fíjense que aptos, la palabra apto, aptitud y aptitud. Pónganme atención. Actitud con C y aptitud con P son diferentes. Cuando le pregunta a alguien cuáles son sus aptitudes, con P, AP, le están preguntando qué es usted, qué ha estudiado, cuáles son sus cualidades, qué sabe hacer. Ah, yo soy esto, yo soy lo otro. Nada usted, ¿verdad? Pero tengo buena actitud. ¿Por qué? Aprendo rápido. ¿Ah? Pero hay lugares donde no lo van a dejar entrar porque usted tiene que tener ciertas aptitudes. ¿Se comprende eso? Aunque tenga buena actitud. La actitud es la manera como usted hace las cosas. El humor, el ánimo que usted tiene para hacer las cosas. No sé si usted lo ha visto, pero tenemos a veces compañeros de trabajo que tienen una actitud tan tirada al piso que desde que llegan tienen una mala actitud. Y si usted se deja contagiar, oiga esto, si usted se deja contagiar, usted va a tener la misma actitud. Y cuando usted se empecina, cuando usted, su mente se nubla de eso, hermano, usted ya no ve las cosas buenas. Mire, ¿no le pasa a usted que de repente usted quiere comprarse algo, qué sé yo, un carro, una camisa, qué sé yo, y de repente se la compra? Nomás se la compra, usted empieza a ver camisas iguales o carros iguales. Eso no es. ¿Sabe por qué? Porque su mente está positiva a eso que usted compró. Y cuando usted está positivo a eso que usted compró, su cerebro, oiga bien esto, su cerebro se activa y su cerebro comienza a buscar. Y encuentra una, encuentra otra, como andan los carros de los policías, hermano. Los policías no andan leyendo sus placas, no, andan un lector, se pone rojo y ya lo siguen. No ha hecho nada, dice usted, ¿ah? Pues es cuando usted está negativo, su cerebro se apaga en ese aspecto. Cuando usted está positivo, se enciende el buscador de bendiciones. Cuando usted se pone negativo, usted ve negativo todo.
Cuando usted se positiviza, usted comienza a ver las oportunidades. ¿Se comprende eso, no? Y eso la ciencia ya lo compró. Y mire, he estado leyendo un montón de cosas, hermano, que uno se queda así, ¿verdad? Porque inclusive la depresión puede ser por muchas razones. Estoy saliendo del tema, pero puede ayudar. ¿Ah? La depresión puede haber muchas razones, ¿verdad? Usted no logra sus metas, decepciones de tal persona y mucho tiempo bregando con algo. Hay cristianos que no están en pecado, pero entran en depresión porque el estar combatiendo las pruebas cansa y no tomamos el tiempo para descansar. Nuestro cuerpo está cansado, nuestras defensas están bajas y de repente usted, aunque su fe pueda estar bien, pero si usted anímicamente y físicamente está caído, mi querido hermano, su fe también va a tambalear. Porque este depósito es donde ha sido puesto toda la bendición espiritual y por eso tenemos que cuidarlo. Y también hay desbalances químicos que no permiten que las personas salgan de su depresión. Y por eso hasta la alimentación, no, si he estado leyendo un montón, hermano, hasta la alimentación influye o lo pone a usted presto a entrar en depresión. Pero como no sé ese tema, ahí lo voy a dejar. ¿Sí? Sigamos. No. Entonces dice, corramos, hablamos que no todos están aptos, que al principio todos estamos descalificados de la carrera, ¿sí? Entonces, pero Dios nos hizo aptos, amén, gloria a Dios. Amén. Pero dice aquí, ya vamos a regresar a los dos puntos de eso, pero dice, y corramos, ¿qué dice allí? La carrera. Pero Con con paciencia. con paciencia. Mire, mi querido hermano, la pregunta es, o sea, tener paciencia no es fácil. Hay que pagar un precio. Esta carrera no es de 100 metros planos. Esta carrera no es de un mes. No es a lo loco. Es despacio. Es una maratón. Es de toda la vida. Y por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos todos los días si estamos dispuestos a pagar el precio de ese día. Y cuando terminemos, porque no se la dejen llevar mucho, hermano. No dejen que pase mucho tiempo. En la noche pregúntense, ¿pagamos el precio? ¿O nos desesperamos? ¿O dijimos cosas que no tuvimos que haber dicho? Porque dice que nosotros tenemos que correr con paciencia. Ahora, aquí traigo una definición de paciencia. Me gustó mucho, se la voy a leer. Paciencia es la cualidad. Cuando usted ya habla de cualidad, ya estamos hablando que es algo que no todos tienen. Amén. Pero, ¿sabe qué es lo bonito? Que está dentro de los frutos del Espíritu Santo. Y si usted no tiene paciencia, pues está apto para tenerla a través del Espíritu Santo. Así que, no, yo no soy paciente, pastor. No, eso no se puede quedar así. Entonces dice, paciencia, oiga esto, es la cualidad de resistir con firmeza. ¿Resistir cómo? Con firmeza, con la confianza es una confianza expectativa de un fin deseado. O sea, yo espero de una manera fuerte las promesas de Dios. No me desanimo, sino que el esperar correr con paciencia es esperar firmemente. Es creer lo que Dios ha dicho, aunque todo parezca que no es así. Pero es que miren mis compañeros, pero es que miren el vecino, pero es que esto, miren lo que me pasó. Tranquilo, todo, recuerde, es un programa. Y es un programa que para mí es de una manera y para ustedes de otra manera. Y esto es tan así que a pesar de que a alguien pareciera que le va mejor, porque nosotros somos tremendos jueces para juzgar la vida de los demás, ¿verdad? Y siempre decimos nosotros, ay, pobrecito yo, ¿verdad? Siempre hacemos lo mismo. Pero si usted pudiese entrar en la vida de esta persona, a la cual usted está juzgando, se daría cuenta, y usted cree que Dios lo ha bendecido más, se daría cuenta que esta persona
ha hecho muchas cosas, o ha tenido que llevar muchísimas cosas, ha pagado muchísimo más precio que usted, y por eso probablemente ha alcanzado alguna u otra estabilidad, a diferencia probablemente de usted, o qué sé yo. Y también la gente le ve así a usted. Por eso es que usted no caiga por la envidia, hermano. Mire, decía, no le haga caso, hombre. De la nada la está molestando, esa es envidia. Tampoco, vos envidia me tenés, no lo diga. No lo diga, porque más es como echarle leña al fuego, ¿verdad? No, tranquilo, tranquilo. Dios tiene un proceso para cada uno, y Dios, dice la Escritura, no hace, oiga esto, acepción de personas. Y muchas veces por estar mirando lo que otros tienen, nos olvidamos de ver todo lo que nosotros Todo tenemos. mire, es increíble, porque algunos han de estar diciendo, ¿verdad? Qué bonita la familia de la hermana Alma. Y la hermana Alma, ay, qué bonita la familia de fulano. Y el fulano, qué bonita la familia. Entonces nadie está feliz, nadie puede ver hacia adentro. Y ve, hermano, que realmente, así de caro como está la cosa, es una bendición tener pecho, hermano. Amén. Entonces, deje de estar viendo, ¿verdad? De repente usted se va por aquellas casas que están por la montaña, ¿verdad? Todo hijo del diablo. No, hermano, tranquilo, tranquilo. Dios tiene su propia bendición, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que correr, ¿de qué manera? Con paciencia. Con paciencia, a pesar de que hayan circunstancias alentadoras y a veces desalentadoras. Ahora, ¿cómo se corre con paciencia? Y entonces volvemos. Dice, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mire cómo se corre con paciencia. ¿Cómo se corre, valga la redundancia, la carrera cristiana, la vida cristiana? Oiga y pongan atención a esto. ¿Qué palabra dice? Despojándonos de todo Despojando. peso. Dice hoy, despojémonos de todo peso. Mire, hermano, a veces llevamos demasiado equipaje. Y hoy con lo estricto de los aviones, fíjense que cuando veníamos nosotros hace 7 años, yo no sabía que yo no podía llevar loción en mi ¿cómo se llama? Bolsa de mano. Yo no sabía, y un día antes me había comprado la que siempre me gustaba. Y entonces antes de salir a la casa, y cuando llegué, sin salir de este país, me dijeron, usted no puede llevar esto. ¿De qué país? No, de aquí perdón, de allá. Funciona a veces mal la ubicación. Sin salir de El Salvador. Allí mismo me dijeron, no, usted no puede llevar. Entonces me dice el policía, pero lo pone en ese bote, no lo voy a poner en aquel, porque está muy sucio, póngalo allí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es para mí. Yo no sabía que yo no podía llevar eso, yo no sabía. Hay muchas cosas en la vida cristiana que probablemente no sean pecado, pero nos están estorbando. Y tenemos que despojarnos de esas cosas. Amistades, hábitos, hermano, hay cosas que nos estorban. Nos estorban. Y usted ha pedido fuerza para poder llevarlo. Y usted le ha pedido al Señor, Señor, yo quiero seguir con eso. Pero Dios le está diciendo, no quiero que lo lleves. Hermano, y si Dios dice, no quiero que lo lleve, ahora le está diciendo, despojémonos. Despojemos. Está hablando que nosotros mismos, digamos, no puede andar con esa jacket, ok, yo me la quito. No se la quiere quitar, como que yo le dijera a los policías, yo me voy con mi loción, ¿qué iban a hacer los policías? A la fuerza. A la fuerza me la quitan si es que quiero entrar al avión. Entonces muchas veces Dios nos deja estar, y por eso a veces no avanzamos. Yo quisiera hacerle un detalle, pero hermano, yo no conozco su vida. Y tampoco quiero incursionar, fíjese. Deme el detalle. No, yo no. Para eso tiene el Espíritu Santo, que le va a decir a usted eso. Y se lo viene, y lo peor que se lo viene diciendo que hay ratos. Tienes que dejar eso. ¿Por qué? Porque tenemos, miren lo que dice aquí, despojémonos de todo, que dice peso. Y vean que no está hablando de pecado.
Porque después habla y del pecado que nos asedia. Entonces, allí usted, si usted quiere que no sea juzgado, porque la Biblia dice, en Corintios dice que si nosotros no juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios. Pero como no nos juzgamos, viene Dios y nos juzga. Y al juzgarnos y al encontrarnos en pecado o en desobediencia, viene Dios y nos tiene que corregir. Y eso a nadie le gusta que le pase. Y Dios nos hace diferentes llamados. Una predicación, una palabra, hasta el Facebook, hermano. Hay gente que no se asoma a la iglesia, pero un día se le ocurrió poner un versículo bíblico y ¡pah! Le llegó a dar a usted el versículo y usted solo se rasca la cabeza. Y lo peor que a veces un impío se lo manda a decir. Y sin saber que es para usted. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de todo. Entonces dice, despojémonos de ¿qué dice ahí? De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe? La palabra asedia es que nos está, ¿cómo se llama? Nos ha rodeado y nos presiona. ¿De dónde? ¿Por qué para alguien es una cosa, una actividad es tentación y para otros no es tentación? Por ejemplo, yo fumé un bloque, 3 cigarros en toda mi vida, pero después dije, esto está horrible, ¿verdad? Lo tiré, lo pateé y jamás volví a fumar. Y entonces cuando alguien fumaba, es más, ¿verdad? Cuando estaba yo solterito y veía a una muchachita y fumaba, inmediatamente la descalificaba porque no me gustaba el olor a cigarro. Nunca fue una tentación. Ay, hermano, pero cuando probé aquello, ¿verdad? Me dieron el primer traguito bien arregladito. Uy, entonces eso sí fue una tentación para mí. Y caminé demasiado en todo eso. Entonces, somos diferentes. El pecado que me asedia a mí puede que no le asedie a usted y viceversa. Por eso es que yo no lo puedo juzgar a usted. Por eso es que Dios quiere aquí que sea usted, cada uno seamos nuestro propio juez para que no nos juzgue Dios. ¿Y cómo que nos va a juzgar? Mira, hermano, Dios nos juzga constantemente. No crea que cuando hablamos del juicio de Dios estamos hablando de aquel juicio final. No, todos los días. ¿Se acuerdan de aquellas cosas que le pasan a usted que usted dice, ¿cómo fue que nunca me había pasado? Pues yo digo, nos estuvo diciendo, pues, ¿sabes qué? Y choqué, y me pasó esto, y me pasó lo otro, y se me perdió, y en la mano lo tenía, de la mano me perdió el dinero. ¿Por qué? Porque Dios nos manda auditores, hermano. Yo que trabajé en Hacienda se lo digo. Por eso es que aquel decía, Hacienda, ¿cómo se llama? Y la muerte van juntos, ¿verdad? Mire, hermano, yo le digo, le manda auditores. A veces los auditores del Señor son ladrones. Son un jefe que le quita la vida, hermano. Son hijos desobedientes. Son muchísimas cosas. Son enfermedades. Porque Dios está queriendo que usted recapacite. Que usted recapacite, que usted solo recapacite. Y nos presenta el testimonio de tantos hombres y mujeres que lo lograron y Dios quiere que usted lo logre también. Porque mire, hermano, y póngame atención a esto. Muchos se van a ir de esta tierra y van a entrar a la presencia del Señor sin conocer el tremendo poder de Dios en sus vidas. Y eso es triste, hermano. Eso es triste. Sin ver un milagro, sin ver la potencia de Dios, sin conocer más a Dios, sin lograr tener una intimidad con Dios. De aquello que darse cuenta, ¿verdad? Así como cuando Elías quería escuchar de Dios y no lo oía ni en el terremoto ni nada. Y de repente, en un viento apacible, allí encontró a Dios. Personas que se van a ir de esta tierra sin hábito de orar, hermano. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Es que no hay cómo orar, pastor. ¿Y por qué no hay cómo orar? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Porque no quiere. ¿Por qué le es difícil orar?
Porque no lo hacen. Porque no lo hacen, ¿ah? No lo hacen. No han aprendido. Y entonces de repente, va ahora, hermano. Y comienza a ser, Señor, bendice a todos los niños del mundo, como que era mi universo, ¿verdad? ¿Ah? Y no es que no querramos que Dios no bendiga a todos los niños del mundo, pero el Señor dijo, los pobres siempre los tendréis. Siempre. Tiene usted, oiga bien, tiene usted que entrar a esa vida de fe. Sigamos, por favor. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Miren cómo está el pecado que nos asedia. Por eso es que a veces caemos, porque no estamos agarrados del Señor fuerte. Porque el pecado, hermanos, y cada quien tiene sus propias compulsiones. Y aquí no vamos a hablar de compulsiones, ¿verdad? Porque ahí estamos, ya decíamos, agarre el humilde, en medio de todo tirar la pedrada. No, porque a algunos nos va a caer. Entonces usted sabe qué compulsión tiene y qué no. Y Dios ahora le está diciendo, y le estoy dando una oportunidad, que esa compulsión se le entregue a Dios. Pastores, que no hay cómo hacer, si yo no puedo controlar eso. Hermano, mire, doble rodillas y todos los días, póngaselo delante del Señor. Lo que sea, lo que sea. No, hombre, la otra vez me llegó que informe toda la semana. Dice que yo había estado en el teléfono, ¿cuántas? 3 horas y algo diarias, hermano, esa semana. Santo Dios mío. Casi 4 horas diarias. Es ridículo, hermano. Yo creo que le dijeron más a usted por la cara que me está diciendo, ¿verdad? Pero para mí es un montón. ¿Ah? Para mí es un montón. Porque yo tengo un montón de cosas que hacer. ¿Ah? Entonces, si alguien tiene confusión con eso, que no puede dejar de estar. Ay, es que siento que algo me hace falta. Póngalo delante de Dios, hermano. No le digo quiebre el teléfono, no, porque no lo ha pagado todavía. No, dígale al Señor que le ayude a controlar. Entonces, sigamos. Entonces dice, pecado que dice, ¿cómo es que tenemos paciencia? ¿Cómo vamos a lograr paciencia? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, hermano, si siente que ya se tiene que ir de la vida cristiana, es porque usted anda cargando cosas que no debe cargar. Cosas que le están estorbando. Porque el Espíritu, nuestro Espíritu, no hablando del Espíritu Santo, nuestro Espíritu se goza en Dios. Amén. Y si usted no se está gozando, es que anda cargando cosas que no le dejan gozarse. Y mientras no se despoje de eso, no va a poder correr. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una de dos. O termina su carrera y nunca saboreó la victoria creyente, o se retira. ¿Cuántos cristianos usted conoce que se han retirado? Literalmente. Es increíble, hermano. Estaba leyendo una estadística aquí. 250 iglesias se cierran diariamente en este país. 250 iglesias. ¿Qué le parece ese número? Ay, pero es que este país es grande, pero una iglesia que se cierra, hermano, eso es tremendo. ¿Y por qué? Porque no se dejaron cosas. Y no vamos a juzgar al vecino. No. Vamos a juzgarnos nosotros mismos. Pregunta hasta aquí. Vale, pues. Entonces dice después, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice el versículo 2, ¿cómo dice? Puestos los ojos en Jesús. Ok, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Se lo voy a decir de otra manera. Manténgase enfocado, ¿no? Manténgase enfocado. Usted pierde la vista, que mira por otro lado, se distrae en otras cosas. Usted quiere llegar a la meta, busque la meta. Usted quiere tener un buen testimonio, busque eso. Júntese con los que quieren hacer eso. Si nos juntamos con los que no quieren, hermano, ¿cómo lo vamos a lograr? Si son nuestras amistades son gente que está desanimada, que está retirada, que habla de los pastores. Yo no entiendo. Yo sinceramente, quizás porque soy pastor, ¿no? Pero nunca lo hice. Que nos vamos a reunir a hablar de ministros.
¿Para qué? Eso es pérdida de tiempo, además que es pecado. No lo haga, enfóquese. ¿Cómo me enfoco, pastor? Puesto los ojos en Jesús. O sea, una pregunta, cada vez que usted tenga algo en duda, pregúntese, ¿lo haría Jesús? Si lo haría Jesús, hágalo. Si no lo haría Jesús, no lo haga. Porque en vez de reunirse para hablar de ellos, reunirse para orar por ellos. Correcto. Mire, hermano, la oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Pero no hago algunos hermanos, mire, la otra vez, hace mucho tiempo, allá en Casos, llegó un hermano, pastor, podemos reunirnos unos hermanos, quiero orar por un hermano. Sí, hermano, ¿y qué pasó? No, quiero que oremos, hermano. Y nos reunimos, unos 8, 10. Hermanos, quiero que oremos por el hermano tal, porque lo acabo de ver ahí con un par de prostitutas en tal parte y la esposa está vendiendo allá en el mercado. Dios mío, dije, hermano, no sea tan chambroso, le dije. ¿Ah? ¿Qué quería el hermano? Soltar el Correcto. No disfrace con el cristianismo. No haga eso. Usted quiere orar por él, váyase a su casa. En su aposento, en su cuarto, en su esquinita, ahí donde siempre ora. ¿Cuál pastor? Pues escoja una ya. ¿Ah? Escoja un lugar. Mire, si le pasa como yo, yo tengo un problema para arrodillarme con las rodillas, o sea, tengo problemas con las rodillas, pues entonces pongo una almohada. Y ahí va. ¿Por qué tenemos que arrodillarnos, hermano? No, pastor, es que es lo mismo. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. La Biblia dice rodillas paralizadas. No, hay que doblarlas, hermano, hay que doblarlas. Y hay que hacer ese hábito. No se vaya a ir usted de esta tierra sin encontrar ese hábito, sin tener la intimidad con Dios. Sigamos, hermano. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué los tengo que poner en Jesús? Porque ¿qué dice que es? El autor y el consumador de la fe. Es decir, Él hizo la fe y Él la va a concluir. Él lo va a hacer. Lo que usted necesita, lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. No el pastor, no el hermano, no el esposo, no los hijos. Es Dios, es mismo Cristo. Entonces, cuando Él le ha prometido, mire, a usted le pueden hacer un sinfín de promesas. Pero la promesa tiene tanta potencia como fuerza tenga la persona que lo prometió. ¿Sí? Amén. Porque hay un montón de gente que es mentirosa, hermano. Y usted sale bien contento porque le hicieron una promesa. Pues se le engancharon. ¿Verdad? Y después, mire, no me cumplió fulano. Y si ya sabía que es mentiroso, ¿por qué cree que usted le iba a cumplir? En cambio, Cristo no es mentiroso. No es hijo de hombre. Ni es hombre para mentir así como Dios, perdón. Él dice él promete y lo cumple, lo promete y lo cumple. Por eso es que dice que es el autor y el consumador de la fe. Entonces tengo que ver a Jesucristo porque Él me muestra su testimonio, ¿sí? Y tengo que ver a Jesucristo porque Él es el que va a cumplir todas las promesas. Tengo que ver a Jesucristo porque tengo que ver su ¿qué? Su testimonio, ¿sí? Tengo que ver su ¿qué? Su testimonio. Y tengo que ver a Jesucristo porque Él cumple las promesas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y dice después, y mira el ejemplo que nos pone, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál habrá sido el gozo? Vas a ir a la tierra, te vas a hacer hombre y vas a morir por todos esos pecadores. Y dice que Él vino con gozo. ¿Cuál era el gozo? Obedecer al Padre. Entonces le dieron una comisión, Él iba a cumplirla con gozo. Entonces dice, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ya le he explicado eso, que oprobio es vergüenza pública, porque no había otra muerte más vergonzosa que la crucifixión. Fijamos. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerar aquel, ¿quién es ese aquel? Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No le creyeron. Para que vuestro ánimo
no se canse, ¿qué dice ahí? O sea que el ánimo se va a cansar. Porque vamos a encontrar tantas cosas frente a nosotros y contrario a nosotros. Y nos vamos a veces a sentir cansados, agitados. Pero dice ahí que no nos cansemos hasta qué. ¿Y cómo logro esto? Viendo el testimonio de Jesucristo. Pero es que pastor, usted no sabe quién soy yo. No, yo no sé quién es usted, pero sí sé quién es Cristo. Y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo hombre y murió por mí. Y si Él no perdió el gozo y lo pudo hacer y me dejó ejemplo para que yo siga sus pisadas, entonces no me puedo echar atrás. Por eso es que tengo que volverlo a ver a Él, a ver su testimonio y a ver cómo cumple las promesas. Dice después, excepto de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún, oiga esto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Vaya hermanos, ¿quién de los que estamos acá hemos derramado sangre por el Evangelio? Ok, esto tiene razón, ¿verdad? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, combatiendo contra el pecado. ¿Contra cuál pecado? De nosotros. El pecado estamos hablando que nos despojemos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces quiere decir que yo me tengo que resistir a mí mismo en cuanto a mi deseo de pecar. Me han preguntado, hermanos, si hoy no es mucha doctrina. Sí, porque muchas veces la lucha es como contra mí misma. Fíjese que la Biblia enseña que hay tres son los enemigos del ser humano, del creyente. Creo que ya lo saben todos. El diablo, el mundo y mi carne. El diablo, el mundo y mi carne. El diablo como príncipe de este mundo, el mundo como todo el sistema en el cual nosotros vivimos y nos presiona. Pero el diablo, oiga esto, no me puede obligar. ¿Está conmigo? Amén. No me puede obligar. Me engaña, me seduce. Y entonces cuando nosotros decimos que sí, ya vamos engañados. Que con fortuna, con tentaciones, de no sé cuál pueda ser para usted una tentación. Pero Satanás se lo ofrece. ¿Y sabe qué es lo más ridículo? Que Satanás no tiene nada. No es dueño de nada. Todo es de Dios. Dice Romanos que por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿qué le queda a Satanás? Nada. ¿De quién es el infierno? De Dios. El lago de fuego. Es la casa del diablo. No, el tipo no ha ido todavía. Ni quiere ir. Pero va a ir. Ya está determinado que va a ir. Entonces, cuando nosotros caemos en el pecado, hemos sido sí seducidos por Satanás, por la presión del mundo, pero nosotros mismos, en nuestra carne dijimos, sí. El más poderoso de los tres es mi carne. Yo no puedo cambiar el mundo. Mucho menos a Satanás. La otra vez, oí que una iglesia estaba orando porque Satanás se convirtiera. Esas son las cosas, hermano, que usted no puede permitir que se lo enganchen así, pues. Entonces, vea, dice, considerar a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a qué dice ahí, como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, ¿cómo le dice el Señor? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la mires mal. No importa lo que te esté pasando, no lo mires mal. Dios tiene el control, nada viene del diablo, todo viene de Dios. Nada va a pasar a tu vida que Dios haya dicho, ok, ¿qué pasa? Todo tiene el visto bueno de Dios. Dígame. Menospreciar y rechazar sería más o menos lo mismo. Menospreciar, sí, pero ¿por qué lo rechazamos? Porque lo menospreciamos. Menospreciar habla de precio menos. No le damos valor.
No creemos que viene de la autoridad máxima que es Dios. Entonces dice, no menosprecéis, ¿qué dice? La disciplina, Del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el escritor? Que corramos con paciencia el qué? La carrera. Entonces, aquí está hablando de disciplina. ¿Cuántos hemos participado en deporte un poquito más, en lugar de no solo más concito, partidito, sino que un poquito más? Ajá. Hemos participado, algunos hemos participado. Entramos a una disciplina. Hay ciertos niveles de cualquier deporte que usted practica que si usted no tiene disciplina, que usted no entrena, no puede participar, por más que quiera. Yo quiero jugar, pero yo no quiero jugar aquí, no, yo quiero jugar con la selección nacional, ¿verdad? Pero sin entrenar. Sin entrenar, porque ¿para qué? Si son los que no pueden entrenar. No, hermano, no. Eso es disciplina. Pues la manera como Dios nos capacita es a través de todas las cosas que nos pasan. Y si nos mantenemos firmes, vamos a aprender. Amén. ¿Sabe qué es lo peor? Que cuando llegan las cosas, porque todo pasa, ¿verdad? Todo pasa. Y pasa, y no aprendemos. Es como que aplacemos el examen. Y de esta materia usted no se puede retirar, de esta carrera. Como repetir el año muchas veces, ¿no? Sí. Mire, hermano, ¿cuántos nosotros hemos cursado en el colegio, en la escuela o donde sea, materias que... Pastor, yo repetí 3 años en primer grado. ¡Santo! Pero lo pasó. Aleluya. La pasaron. No, ya. No, mire, hermano, mire. Cosa contradictoria, porque una de las peores materias que yo llevé en mi carrera como abogado fue Derecho Tributario. Yo salí de allí, yo dije, no, yo tengo que pasar estas cosas porque yo no la quiero volver a pasar. Mire, y la pasé pero raspado, así, apenitas. Y yo dije, jamás me voy a dedicar a eso. Y 16 años de mi vida se los dediqué a eso, y eso fui asesor tributario. Pero yo creo que lo que tuve malo es el profesor, ¿verdad? Entonces, pero yo, mire, es que mire, un profesor es un motivador a estudiar, ¿sí? Porque yo puedo explicar, no sé si les ha parecido aburrido o no aburrido, pero yo puedo enseñarles esto de una manera tan aburrida, mi hermano, que aquí estuviéramos parejos, mire, dígase pan de aquí para allá, todos dormidos, ¿no? Entonces, el profesor anima a aprender, le abre las ventanas a uno, ¿verdad? Los ojos a uno. Entonces, dice, hijo mío, no menosprecies ¿el qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ¿qué dice? Al que ama disciplina. Al que ama disciplina. Y vea lo que dice después. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Alguien se sabe de memoria Juan 1:12? No todavía. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok. Somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Porque callan por allá. Pero entonces dice aquí, mire, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel el que recibe por hijo. Porque Dios tiene un compromiso con usted, que Él no va a dejar, no va a dejarlo a usted hasta que termine la obra que comenzó con usted. Amén. Entonces dice después, 7, ya casi terminamos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Mire, ¿a qué tiene derecho un hijo respecto del padre? Un hijo pequeño. ¿A qué tiene derecho Iván? Respecto de usted. Dígame. Respeto de usted. ¿De mí? Ajá. De su casa, de sus posesiones. A todo. A todo. A todo. Sí. Por el simple hecho de ser Mi hijo. su hijo. Pero aquí dice el Señor, tú quieres todo. Tú quieres todo. ¿Cómo vas a tener todo?
¿Cómo vas a tener todo? Lea el versículo. ¿Ah? Sometiéndonos a la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mire, al hijo pródigo, ¿se acuerda del hijo pródigo? No se llevó el anillo. Se fue de la casa, tuvo que dejar el anillo. Y tuvo que regresar para que le entregaran de nuevo el anillo de él. Así es que aquí dice, si soportáis la disciplina, acuérdese, no la soportamos a la fuerza, o sea, porque somos fuertes. La soportamos, ¿por qué? ¿A través de qué? De la fe. De la fe. Todo viene a través de la fe. Y entonces dice, soportar la disciplina Dios trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice ahí? Bastardos. Ok. Mire, hermano, si de repente hay cristianos, ¿no? Dicen cristianos, que tienen una vida tan licenciosa, ¿no? Usted sabe que andan metidos en tanta cosa, pero cuando vienen a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y ya cuando se van de la iglesia ya son otra cosa y tienen un desastre y no les pasa nada. No vaya a ser usted, ¿no? Que se le fue en el zapato una viñeta de la tienda, y cuando salió de la tienda, la gran vergüenza, y lo registraron, no, en el zapato venía la viñeta. ¿Cree que no pasa eso? Claro que sí pasa, claro que sí pasa. Mire, si es que algunos Dios nos tiene tan cortitos, hermano, pero así tan cortitos. Y alégrese que Dios nos permite que usted se inmersa, se meta en todos esos líos. Y dice, ya terminemos, dice, pero si se os deja esa disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Luego habla de la disciplina de los padres. Yo quisiera que buscara, y con eso terminamos, Romanos capítulo 8, por favor, versículo 14. Y vamos a dejar hasta ahí en la carta a los Hebreos. Y quisiera que solo leyéramos este hermoso versículo, 8, 14. Amén. ¿Lo tiene ahí? Amén. Lo leo yo. Porque dice, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? Todos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿cuál es la característica de los hijos de Dios? Que son guiados. Somos guiados, no diga, somos guiados, diga, Somos incluye. guiados por Él. Amén. Vaya, Por el entonces Espíritu Santo. dice 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Mire cómo somos hijos de Dios a través de la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Alguien sabe qué quiere decir Abba Padre? Papito. Eso quiere decir. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oiga, padecer juntamente con Él. Pero mire qué es lo que dice el 18. Alguien que me lea el 18. Pero así bonito. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aprendas ese versículo. Aprendas ese versículo. Y cada vez que lleguen aquellos días de aflicción, cada vez que lleguen esos días de aflicción, dígase a sí mismo, pues yo tengo por cierto que lo que viene es mucho mejor que eso. Amén. Y eso le va a permitir, mi querido hermano, soportar, seguir adelante, desarrollarse, no dar pasos para atrás, sino que, mi hermano, así por la fe, y aunque uno no pretenda que lo aplaudan, ¿no?
pero por la fe y buscando al Señor con los ojos puestos en Cristo, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, vamos caminando con paciencia. Y al final de cuentas, mire, un día, mi hermano, un día, oiga lo que le voy a decir, un día van a decir, ¿has visto al hermano fulano? Qué buen testimonio tiene. Amén. Y no es porque querramos escucharlo, pero un día sus oíditos lo van a escuchar. Amén. Amén. Y ese día no se vaya a pavonear, sino que dele gracias a Gloria a Dios. que estamos caminando esta carrera que tenemos por delante. Vamos a ver. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor. Gracias por la palabra que nos enseñas, Padre. Gracias por todo lo que tú has dejado escrito para nosotros. Es para nosotros, Señor. Es para nosotros. Nos apropiamos de esta palabra, Señor. Nos enamoramos de ella, bendito Salvador. Y seguimos adelante caminando. Perdónanos, Padre, porque hay muchas cosas probablemente de las cuales no nos hemos despojado todavía. Y todavía tenemos algunas actitudes pecaminosas, Dios, que tampoco, Señor, que siempre nos acompañan. Y eso, Padre, nos ha restado bendición. Perdónanos, Padre, pero también te suplicamos que nos des la sabiduría, Señor. La sabiduría para poder encontrarla, Señor. Para saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Dios. Permítenos, Dios, que sigamos con este estudio y que el próximo viernes, Padre, que vengamos con todo el entusiasmo y con la lectura bíblica necesaria para poder juntarnos y aprender cada día más de tu palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos, Rey, te damos las gracias. Te pedimos, Padre, por el servicio del día domingo, por la casa de oración que va a ser, Señor, donde la hermana Alma y el hermano Bernabé, Señor. Gracias, Dios, por sus vidas. Permítenos gozarnos allí, Padre. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y le ponemos, Padre, todas nuestras armas. Le ponemos, Dios, todas nuestras actitudes que no son agradables a ti, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a hacer cada día mejor nuestro estilo de vida cristiano. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en ti y a caminar con paciencia, Señor. Con paciencia. Un día vamos a tener el galardón. Pero por el momento, Señor, caminamos con paciencia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, Rey, te damos las gracias ahora y siempre. Eres nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. El Señor me lo bendiga, iglesia. Dios me lo bendiga a todos. Gracias.